Hola, buenos días. Hoy vamos a ver la unidad 6, que es de residuos sólidos peligrosos. Primero, tenemos un concepto y una clasificación de los residuos sólidos peligrosos. Cuando hablamos de residuos sólidos peligrosos, nos referimos a un residuo o no considerado peligroso, es decir, que tiene propiedades que pueden poner en riesgo la salud de las personas y del medio ambiente. Todos los residuos deben ingresar en un sistema de gestión que incluye manejo, tratamiento, transporte, disposición final y fiscalización. Como ya habíamos visto antes, con los otros residuos como los industriales y domiciliarios, todos tienen que seguir los mismos procesos para tener un buen manejo. El sistema de gestión de los residuos sólidos debe ser especial debido a su capacidad inherente de provocar efectos adversos. Cuando clasificamos los residuos sólidos peligrosos, tenemos que tomar en cuenta que hay que minimizar los riesgos que estos pueden producir cuando ingresan a un sistema de gestión. Por otro lado, la generación y la eliminación de los desechos peligrosos se controla a través de una gran variedad de leyes internacionales y en nuestro caso, en Bolivia tenemos diferentes normativas nacionales vigentes, como es, por ejemplo, la normativa boliviana 758. Los residuos pueden ser clasificados de la siguiente forma: por su estado, por su origen, por el tipo de tratamiento al que serán sometidos o potenciales efectos derivados del manejo. Existen abundantes cantidades de residuos sólidos peligrosos, pero vamos a usar 5, que son las sustancias radioactivas, los productos químicos, desechos biológicos, desechos inflamables y los desechos explosivos. Esto los vamos a ver en 2 diapositivas después, que presentamos un gráfico donde se ven unos turriles. Tenemos los corrosivos, que generalmente son aquellas sustancias que pueden penetrar diferentes objetos que los contienen o en su defecto una mano, por ejemplo. Estos químicos pueden atravesar la piel y llegar hasta el hueso, por eso son muy peligrosos. Después tenemos los residuos sólidos inflamables, que su nombre lo indica. En ciertos momentos, y si están expuestos al oxígeno, podrían producir fuego. Los reactivos, que presentan alguna sustancia radioactiva que por sus características, y ya sabemos, pueden producir diferentes daños a la salud, como por ejemplo cáncer, diferentes tipos de cáncer o leucemia, etc. Los explosivos, una vez más, son productos que pueden producir una explosión muy fuerte, en algunos casos pueden ser demasiado peligrosos. Y los biológicos, que por sus características pueden inducir a diferentes tipos de enfermedades. Así también tenemos los tóxicos, que generalmente son químicos que pueden presentar ciertos gases y al inhalarlos nos pueden producir diferentes reacciones debido a su toxicidad. Ahora bien, cuando hablamos también de otro tipo de clasificaciones, tenemos que saber que los residuos sólidos peligrosos pueden ser sólidos, semisólidos, pero también líquidos y gaseosos. Se los clasifica como residuos sólidos peligrosos porque se les contiene en algún contenedor, valga la redundancia, sólido, y estos van a tener algún tipo diferente de tratamiento. Es decir, por ejemplo, los aceites usados, solventes orgánicos, ácidos o alcalis, estos están incluidos en la categoría de residuos sólidos. Y como he dicho, por un tema de gestión y cómo se los manipula, son considerados residuos sólidos peligrosos, a pesar de que no son sólidos, pero sí sus contenedores. Bueno, entonces cuando nos referimos al grado de peligrosidad de cada residuo, tenemos
el riesgo asociado a un residuo peligroso, que se refiere a la probabilidad que se produzcan efectos adversos en la salud humana, o al ecosistema, o a los comportamientos ambientales. Esto más o menos se calcula por el grado de función a la exposición directa a dichos residuos o a la contaminación general por las actividades y la manipulación de estos residuos. Entonces tenemos una fórmula que se usa mucho, que ustedes la van a ver en las diapositivas, que dice riesgo es igual a la función, pero por el peligro y la exposición. Es decir, el riesgo va a estar determinado por la función del grado de peligrosidad de la sustancia a la que estamos expuestas, pero también por el tiempo de exposición al que vamos a estar expuestos. No es lo mismo estar 5 segundos expuestos a un químico que estar más de 1 hora. Obviamente, el tiempo de duración hace una diferencia entre el efecto que vamos a tener. Entonces, además, si esa sustancia es menos o más peligrosa que otras, ¿no es verdad? Entonces, para determinar los riesgos, generalmente se usa esta fórmula que les acabo de explicar. La gestión de residuos sólidos peligrosos generalmente requiere de un conocimiento más amplio y además de tener una evaluación de cuáles van a ser los efectos perjudiciales en el caso de que un trabajador o alguna persona encargada de su manipulación esté expuesta a estos residuos. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se hace un plan de manejo de residuos sólidos peligrosos. Entonces, primero hay que hacer un estudio de múltiples etapas que se denomina evaluación de riesgo. Y para disminuir los riesgos que presenten para la salud del medio ambiente, etc., tenemos que elaborar e implementar un sistema de gestión ambiental adecuado, además de un plan de mitigación de riesgos. Esto sí o sí tiene que ir de la mano, porque al hablar de estos residuos peligrosos, estamos y tenemos que saber que somos responsables de la vida de una o varias personas, además del efecto que pueda haber en el ambiente. Entonces, cuando hagamos un plan de esto, y si no estamos seguros de hacerlo, es mejor contratar a una empresa externa que sí tenga las calificaciones para realizar un plan bien hecho y evitar totalmente cualquier tipo de riesgo a la población y al medio ambiente. Bueno, entonces, entre el conjunto de medidas preventivas que se deben contemplar está la disminución de la generación de los residuos, como su peligrosidad, y asegurar el uso de prácticas de gestión ambientalmente adecuadas. Esto dentro del almacenamiento, en el transporte, en el reciclado, si se puede hacerlo, tratamiento y disposición final de los residuos. En cada una de estas etapas hay que tener en cuenta que hay que ser muy cuidadoso en el almacenamiento, en el transporte, etc. Para ello es esencial conocer la real dimensión y complejidad del problema, así poder diseñar una solución adecuada sobre la base de una visión sistemática. Tenemos un cuadro a continuación que explica el ciclo de vida de un producto, es decir, como ya habíamos visto en los residuos sólidos industriales, todo tiene un ciclo, ¿no es verdad? Tiene un comienzo, en el medio hay un proceso y al final se termina produciendo algún producto. Entonces, en este caso tenemos un diseño para saber desde el principio si se generan residuos sólidos o peligrosos o no. Luego, en el momento en que se extrae la materia prima, qué tipo de residuos se generan y si son peligrosos o no. Después, en la producción también vamos a tener otro tipo de residuos y una vez más hay que seleccionar entre peligrosos o no peligrosos. Cuando hablamos del transporte y almacenamiento, generalmente estamos diciendo que nuestros residuos sólidos peligrosos tienen que tener una etiqueta y tienen que estar muy bien identificados como residuos sólidos peligrosos. Y tiene que decir el grado de peligrosidad que tienen para transportarlos a su almacenamiento y luego
posteriormente definir cuál va a ser su disposición final. Como sabemos, tenemos la jerarquía en la gestión de residuos que se ve en la figura siguiente, que es prevenir y minimizar la generación. Si en una industria se va a procesar cierto tipo de producto que requiere de estos residuos sólidos peligrosos, hay que ver de disminuir la cantidad que se va a usar para también al mismo tiempo disminuir la generación de este residuo y aprovechar y valorizar estos residuos al máximo para generar menos cantidad de estos residuos. Finalmente, un tratamiento y una disposición final. Bueno, por otro lado, cuando vamos a hacer un plan de manejo de residuos sólidos peligrosos, es importante que el personal que va a realizar toda la manipulación de estos residuos sólidos esté bien capacitada y tenga toda la indumentaria necesaria, como guantes o la máscara de gas, y además una ropa adecuada para evitar cualquier tipo de daño a estas personas que se dedican a hacer la manipulación de estos residuos. Bueno, una de las cosas que ya habíamos dicho en el momento del almacenaje o segregación, más bien, y envasado y etiquetado. Para los residuos sólidos peligrosos, todas las AOPs o las actividades, obras y proyectos deben tener contenedores que estén bien diferenciados y que contengan diferentes etiquetas, como ya les había dicho. Cuando se trata, por ejemplo, de residuos sólidos infecciosos de los hospitales, las bolsas mismas tienen que ser de un solo color, generalmente se usan de color rojo y presentan una etiqueta donde se ve que puede contener residuos que sean infecciosos para otras personas. Además, que tienen que ser rígidos, es decir, bien duros para que los contenedores, para evitar cortaduras, etc. Por ejemplo, si vamos a tener material punzocortante, estos contenedores tienen que ser rígidos para que no atraviese las bolsas, o cuando una persona lo esté transfiriendo a otro lado no tenga contacto de ningún tipo y se pueda cortar y dañar. Bueno, cuando hablamos de la manipulación, hay que determinar, generalmente es en las empresas donde más se generan, empresas o hospitales, centros de salud, donde se generan estos residuos sólidos. Entonces, hay que tener bien en claro la frecuencia y horarios de recolección, es decir, quién va a ser la persona encargada y cada cuánto tiempo va a sacar de los contenedores los residuos sólidos peligrosos, en qué frecuencia y en qué horarios. Después, una vez que en la empresa se haya almacenado estos residuos, hay que plantear cuál va a ser la ruta de circulación, que sean de recorridos cortos y evitando zonas de alto riesgo, es decir, donde haya demasiado tráfico y que pueda haber un accidente, o caminos que sean demasiado o sea, llenas de piedras y no sé qué, exista demasiado movimiento en el material y que por algún motivo podría producir una explosión o una fuga de estos residuos. Por otro lado, hay que utilizar medios de carga diseñados de forma que puedan ser desinfectadas periódicamente y estén debidamente señalizadas. En los contenedores, en los carros y en el área de almacenamiento, el área tiene que ser limpio y debidamente señalizado. El personal encargado, como ya hemos dicho, debe tener la ropa adecuada y la protección personalizada que minimice los riesgos. Para el almacenamiento, como es sabido y habíamos dicho, los residuos sólidos domiciliarios y para los residuos sólidos industriales, tiene que ser un área aparte y solamente un almacenamiento transitorio, tiene que estar ventilado, seco y además bien aparte y con letreros que no permita entrar a cualquier persona que no trabaje en el área o en la empresa. Por otro lado, tiene que estar techado, cercado, iluminado y ventilado, como ya les dije.
Además tiene que contar con carteles luciendo leyendas y pictogramas universales de riesgo, si es infeccioso, radioactivo, inflamable, etc., para mantener alejadas a las personas ajenas. Para los tratamientos de residuos sólidos, cuando hablamos por ejemplo de los residuos sólidos hospitalarios, tenemos que la mayoría son residuos infecciosos, por lo tanto, una de las mejores tecnologías para tratarlos y eliminar en forma eficiente los agentes infecciosos son, por ejemplo, la hidrólisis, que es un proceso mediante el cual se rompen los enlaces moleculares de los residuos, agregando reactivos que pueden ser ácidos o bases o enzimas. Los productos de la molécula rota pueden ser inocuos o bien requieren de ser tratados posteriormente y con facilidad para reducir su toxicidad. Otro de los métodos es la vitrificación, que es el tratamiento de vitrificación térmica, que se usa para inmovilizar los componentes peligrosos de los residuos y transformar su comportamiento químico y físico. Es decir, lo inmoviliza y después, posteriormente, lo transforma en un componente químico y físico diferente. Se emplea para destruir residuos sólidos en una cámara de reacción a altas temperaturas y sin oxígeno. Los contaminantes se funden con la masa vítrea, que es la silicosa que se le echa, y esto hace mucho más fácil de poder manipular estos residuos sin que sea disminuyendo su riesgo. La incineración, que es otro método muy usado, pero que tiene algunos problemas debido a la cantidad de vapores y humos que se eliminan al exterior, pero de todas maneras es una técnica que se sigue usando. Es una tecnología compleja y costosa, por otro lado, y genera gases contaminantes. Además, el sistema es costoso y deberá considerarse una inversión adicional para cumplir con los estándares de emisión a la atmósfera. Entonces, a veces tiene más desventajas que ventajas este método. Ahora, generalmente en Latinoamérica se utiliza la incineración principalmente para el control de los residuos biológicos e infecciosos en América Latina. Microondas. La tecnología de microondas se emplea en sistemas modernos de tratamiento, que es a base de microondas, se pone el residuo y generalmente infectocontagiosos que vienen de hospitales y clínicas. Son primero triturados y se les inyecta vapor y después son expuestos a microondas. Como sabemos, las microondas atraviesan cualquier molécula y la destruyen, y así se destruyen todos estos residuos infecciosos. Después tenemos la esterilización, que es el proceso típico de tratamiento térmico de los residuos, que se realiza empleando calor seco o bien vapor. Generalmente es para residuos infectocontagiosos también. Una vez más, después de que hemos hecho cualquiera de estos tipos de tratamiento con nuestros residuos, lo que vamos a hacer es la disposición final. La disposición final de los residuos peligrosos previo tratamiento deberá ser expresamente autorizada por la autoridad competente. El relleno sus celdas de seguridad que reúnan las características definidas en normas técnicas ambientales. Si los residuos sólidos peligrosos han sido tratados adecuadamente, pueden ser asimilados a residuos urbanos comunes, es decir, a un relleno sanitario donde hay los residuos sólidos domiciliarios comunes, pero previo tratamiento. Si no tienen un tratamiento, no pueden ser destinados a estos rellenos o vertederos urbanos comunes. Generalmente se les designa unas celdas especiales donde luego los operadores van a cubrir con otros materiales para evitar el contacto con el exterior. Además tienen que estar por abajo muy bien impermeabilizadas las celdas para que no haya ningún tipo de infiltración hacia los suelos y a algún bolsón de agua que pueda estar cerca o una napa freática. En el caso de utilizarse la incineración, las cenizas pueden requerir de una disposición especial. Eso es todo y nos vemos en la siguiente unidad.